Ahí está bien. Muy buenas tardes, eh, señores vocal, señor vocal, áreas técnicas, de asesores, ¿no? Bienvenidos, señora secretaria general. Señora secretaria general, tenga la amabilidad de constatar el quórum reglamentario para instalar la sesión. La sesión número 009-2024 del 18 de enero de 2024. Por favor. Muy buenas tardes, señor presidente, estimados vocales, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 009-2024, convocada por modalidad presencial para el día de hoy, jueves 18 de enero de 2024 a las 16 horas. Previo a dar la constatación de quórum, señor presidente, me permito indicar que han llegado 5 documentos que en virtud de lo que establece el artículo 8 del reglamento de sesiones del Pleno me voy a permitir comunicarlos bajo su autorización. Perfecto. El primer documento es el documento sin número ingresado con trámite externo CJ externo 2024-00719 de 16 de enero de 2024. Está dirigido a usted, señor presidente, como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, con copia al doctor Fausto Morillo y a la vocal Yolanda de las Mercedes Yupán. Y está suscrito por el doctor abogado Javier Muñoz Intriago, vocal principal del Consejo de la Judicatura, en el cual indica: 1. Antecedentes. 2. Con fecha 7 de abril de 2021, mediante boletín de prensa 796, a capite segundo, se manifestó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por la magíster Sofía Almeida, designó por mayoría al doctor Javier Muñoz Intriago como vocal titular del Consejo de la Judicatura y a la doctora Solanda Goy Esqueral como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. 2.1, perdón. Con fecha 28 de diciembre de 2023, dentro del proceso 17.721-2023, 00025G, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, dictó como medida cautelar personal prisión preventiva para el señor Javier Muñoz, vocal principal del Consejo de la Judicatura, el cual deberá cumplirla en el centro de privación provisional de la libertad Pichincha número 4. 2.2. Mediante convocatoria de sesión del Pleno 006-2024 se manifestó lo siguiente: vocal Javier Alberto Muñoz Intriago, vocal Fausto Murillo Fierro, vocal Yolanda de las Mercedes Yupán y Carrillo, suplente. Por disposición del doctor Álvaro Román Márquez, presidente del Consejo de la Judicatura, convocó a las y los vocales del Consejo de la Judicatura a sesión extraordinaria 006-2024, modalidad presencial, en la sala de sesiones del Pleno en el 15º piso del edificio Consejo de la Judicatura, ubicado en la avenida 12 de octubre, N24563 y Francisco Salazar, el día viernes 12 de enero de 2024 a las 17:25, en donde se trataría el tema de análisis y resolución para derogar las resoluciones número 157-2023 y 197-2023 emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura respecto de la reforma de los periodos de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, señala en el punto 2.3, mediante convocatoria de sesión del Pleno 007-2024, se manifestó lo siguiente: vocal Javier Muñoz Intriago, vocal Fausto Murillo Fierro, vocal Yolanda de las Mercedes Yupán y suplente. Por disposición del doctor Álvaro Román, presidente temporal del Consejo de la Judicatura, convocó a las y los vocales del Consejo de la Judicatura a sesión extraordinaria 007-2024, modalidad presencial, en la sala de sesiones del Pleno en el 15º piso del edificio del Consejo de la Judicatura, indicando que se va a tratar el tema respecto a análisis y resolución para nombrar jueces permanentes para la Unidad Judicial y Tribunal de Garantías Penales especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. 2.4. Mediante convocatoria de sesión del Pleno 008-2024 se manifestó lo siguiente: vocal Javier Muñoz Intriago, vocal Fausto Murillo Fierro, vocal Yolanda de las Mercedes Yupán y Carrillo. Por disposición del doctor Álvaro Román Márquez, presidente temporal del Consejo de la Judicatura, y en cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 269, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, conforme a lo dispuesto en la sentencia 1219-22-EP22, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador de 26 de septiembre de 2022, y en concordancia con los artículos 6, 8, 9 del Reglamento de Sesiones del Pleno, se convoca a las y los vocales del Consejo a sesión extraordinaria número 008-2024, modalidad presencial, en la sala de sesiones del Pleno, ubicada a la 12 de octubre, y Francisco Salazar, el día martes 16 de enero de 2024 a las 9 horas, con el siguiente orden del día: lectura de comunicaciones, conocimiento y aprobación de las secciones de las actas de sesiones 196-2023 y 197-2023. Tercero, fundamentación. Es preciso mencionar que la medida de prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, mas no supone la inhabilidad para el ejercicio del cargo, ni mucho menos si haya sido acusado de mis funciones.
Por lo tanto, mi solicitud de acceso al link para conectarme a las sesiones del Pleno se debe justamente a su misma convocatoria. Además, debo indicar que en los centros de privación de libertad, específicamente en el Centro de Privación Provisional de la Libertad Pichincha número 4, se tiene acceso a una computadora y conexión a Internet cuando la situación lo amerita y se encuentre debidamente justificado, como es el caso que nos ocupa, o diligencias judiciales, por lo cual mi solicitud no responde a que mantengo equipos dentro del centro, sino responde a las razones que he explicado. Como hombre de derecho que usted es, en base al artículo 8 del Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, que prescribe que cuando se justifique en legal y debida forma, se podrá comparecer por medio telemático para el cumplimiento de la sesión, razón por lo que me permito solicitar se otorguen las credenciales suficientes para comparecer por plataforma Zoom. Refiere el artículo 8 respecto de las comparecencias a las sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Asimismo, indica que justificando que la medida cautelar que mantengo no altera de ninguna manera mi estatus jurídico, tal como la manifiesta el artículo 4 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, respecto del artículo 5, principios procesales, el derecho al debido proceso penal sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios. 4, inocencia. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal mientras no se ejecutaría una sentencia que determine lo contrario. En concordancia con el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, artículo 76, en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas. Asimismo, también refiere de manera concordante con el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. También indica en relación al artículo 14, numeral 2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presume su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Además de todo lo manifestado, la medida cautelar de prisión preventiva no representa una causa de inhabilidad constante en el numeral 2 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial y mucho menos ninguna de las otras 8 inhabilidades. Artículo 77, inhabilidades. No puede ser nombrado ni desempeñar un puesto o cargo en la función judicial. Todos quienes hubiesen sido condenados por sentencia ejecutoriada o pena privativa de libertad mientras esta subsiste en caso de sentencias condenatorias por conclusión de cohecho, extorsión, peculado, defraudación del Estado y demás entidades y organismos del sector público o prevaricato, la inhabilidad será definitiva. Por lo tanto, en virtud de todo lo que he manifestado, solicito muy comedidamente que se tome en cuenta para las convocatorias los correos electrónicos javiermunoz-7@hotmail.com y crsm2.pichincha@atencionintegral.gov.es para que a través de dichos correos se me hagan llegar las convocatorias con el respectivo link de acceso a la plataforma Zoom. Atentamente, el abogado Javier Muñoz Intriago, vocal principal del Consejo de la Judicatura. Está ahí el primer documento, señor presidente. Segundo. Procedo a dar lectura al segundo documento, señor presidente. Ingresó aquí a la institución con el número de trámite CJ externo 2024-00749. Es un oficio sin número. Es suscrito por el doctor Arturo Aguayo Miller, coordinador del Centro de Rehabilitación Social Masculino de Pichincha número 2, dirigido a usted, señor presidente, con fecha de 17 de enero de 2024, en el cual indica en su despacho: doctor Arturo Aguayo, coordinador del Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha número 2, me permito poner en su conocimiento lo siguiente. El día 12 de enero de 2024, la PPL Javier Muñoz Intriago, actualmente procesado dentro de la causa número 17.721-2023-00025G, solicitó a su autoridad el link de Zoom para conectarse a la sesión del Consejo de la Judicatura. El día 16 de enero de 2024, la presentada PPL presentó 2 solicitudes ante esta coordinación, en los cuales solicita en lo principal las facilidades y recursos para la conexión vía Zoom, en el caso de que se desarrollen las sesiones vía telemática. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores enmarcados a las políticas gubernamentales tienen como objetivo principal transformar mediante un modelo de gestión y prestación de servicios la atención de las personas privadas de libertad y adolescentes infractores. Todo esto con la finalidad de precautelar y garantizar el cumplimiento de sus derechos. En este sentido, me permito poner en su conocimiento que, en función de la petición realizada por el PPL Javier Muñoz, el Centro de Rehabilitación Social Masculino de Pichincha número 2 cuenta con una computadora con accesos a Internet
y una webcam equipo que está destinado para la asistencia vía telemática a las audiencias de la población penitenciaria, así como un infocentro para las PPLs que tienen clases virtuales en los diversos niveles de educación, por lo que es importante señalar que en el caso de que su autoridad disponga la modalidad virtual para las sesiones del Consejo de la Judicatura, el Centro de Rehabilitación Social Masculino de Pichincha número 2 brindará los recursos para dicha conexión, toda vez que el PPL no cuenta con ningún tipo de dispositivo electrónico. Asimismo, debe ser aceptada la petición de virtualidad de las sesiones, las mismas que deberán ser remitidas al correo del centro, esto es crsm2.pichincha@atencionintegral.gov.es. Hasta ahí la comunicación, señor presidente. Anexa, me permito indicar que anexa el documento que fue suscrito igual de la misma forma del doctor Javier Muñoz Intriago, dirigido al director del Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha número 2. Perfecto. Siguiente documento. Posteriormente tenemos el siguiente documento que ha ingresado con el trámite externo CJ externo 2024-00810 el día de hoy a la 1:25 de la tarde. Es el número SNAI CRC 2-2024-002 externo de fecha 18 de enero de 2024, dirigido del señor presidente. Está suscrito por la abogada Sara Flores Quiñones, coordinadora del Centro de Rehabilitación Social de Pichincha número 2, en el cual indica en su despacho. Como es de su conocimiento, con fecha 17 de enero del año en curso, se ingresó un escrito por parte del ex coordinador de este Centro de Rehabilitación Social Pichincha número 2, doctor Arturo Aguayo, que en su parte pertinente solicita, en el caso que su autoridad disponga la modalidad virtual para las sesiones del Consejo de la Judicatura, el Centro de Rehabilitación Social de Pichincha número 2 brindará los recursos para dicha conexión, toda vez que el PPL no cuenta con ningún tipo de dispositivo electrónico. Al respecto, una vez realizado un análisis legal de lo requerido por el PPL Muñoz Intriago Javier Alfredo, no corresponde ni se encuentra enmarcada dentro de los derechos de las personas privadas de la libertad, estableciendo en el artículo 12 del Código Orgánico Penal, ni tampoco forma parte de los ejes de tratamiento contemplados en el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que se desarrollan en los centros privados de libertad. Los principios de juridicidad, legítima confianza y seguridad jurídica atribuyen a la administración pública la verificación de sus procedimientos ante un posible acto administrativo nulo, a lo que se le llaman autotutela de la administración pública. En ese contexto, al amparo del artículo 104 del Código Orgánico Administrativo, en concordancia con el numeral 3 del artículo 105, y viven que se deja sin efecto el documento, no sin antes manifestarle mi predisposición de colaborar con ustedes ante las acciones que estén enmarcadas en el ámbito de mi competencia, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, la abogada Sara Flores Quiñones, coordinadora del Centro de Rehabilitación Social de Pichincha. Está ahí el siguiente documento, señor presidente. Siguiente documento. El siguiente documento, señor presidente, es un trámite CJ externo 2024-00829, ingresado el día de hoy, 18 de enero de 2024, a las 3:21 al Consejo de la Judicatura. Es un oficio dirigido a usted sin número, en el cual en su parte pertinente indica: yo, Javier Alberto Muñoz Intriago, en mi calidad de vocal principal del Consejo de la Judicatura, ante usted comparezco y solicito, como es de su conocimiento público, el doctor Luis Rivera, juez de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la audiencia de formulación de cargos seguido por el delito de obstrucción de justicia, llevada a cabo el 27 de diciembre de 2023, dispuso como medida cautelar la prisión preventiva en mi contra, medida que me encuentro cumpliendo en el Centro de Privación de Libertad número 2, conocido como Cárcel 4 de la ciudad de Quito. Por lo tanto, a pesar de las circunstancias, continúo ocupando el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura y me encuentro en funciones conforme a lo que determina el reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Invoco mi derecho a solicitar un link para participar de forma telemática en la sesión que se realizará el día de hoy, a la cual he sido debidamente convocado. El link debe ser enviado a la dirección de mi correo institucional. Firma el doctor Javier Muñoz Intriago, en calidad de vocal principal del Consejo de la Judicatura. Está ahí la documentación, señor presidente. Perfecto. Pues corresponde, de acuerdo al reglamento de sesiones, en un primer momento la sesión es presencial. Segundo momento es que, teniendo en cuenta que hay una revocatoria, hay una dejada sin efecto firmada por señora Sara Flores Quiñones, la abogada Sara Flores Quiñones, en que determina que el acceso del señor Javier Muñoz no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no está dentro de sus derechos. Por lo tanto, esta presidencia, ¿no?,
también como la argumentación que se dejó establecida, que son cuestiones éticas, y que esta presidencia no puede avalizar actos de carácter ilegal que pueden rayar en cuestiones administrativas o penales. Se niega el otorgamiento del INI para que pueda asistir a la sesión de pleno. Por lo tanto, señora secretaria, tenga la autoridad de constatar el quórum reglamentario para instalar esta sesión. Autorización, señor presidente, procedo a constatar el vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Vocal Álvaro Francisco Román Márquez. Presente. Con tres vocales presentes nos encontramos en foro, señor presidente. Perfecto. Entonces, declaro instalada la sesión extraordinaria número 009 del año 2024, modalidad presencial, del día jueves 18 de enero 2024 a las 16 horas 40 minutos, por favor. Tenga la amabilidad, como es una sesión extraordinaria, lea el primer punto, por favor, señora secretaria. Sí, señor presidente, el primer punto es lectura de comunicaciones. Me permito indicar que contamos con una comunicación. Perfecto, por favor. Sí, es el memorando circular CJDG 2024-0152 MC con trámite CJ interno 2024-01241 de jueves 18 de enero de 2024, suscrito por el doctor Jaime Canseco Guerrero, director general, y está dirigido a usted, señor presidente, al doctor Fausto Roberto Murillo Fierro, a la magíster Yolanda de las Mercedes Yupangui como vocal del Consejo de la Judicatura y a esta Secretaría General. El asunto es comunicado de ausencia a la sesión extraordinaria 009-2024, en el cual indica: mediante resolución número 210-2023 de 19 de diciembre de 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura designó al suscrito como director general del Consejo de la Judicatura. Con correo electrónico de jueves a las 14 horas 10 del 18 de enero de 2024, la abogada Carolina Martínez Ríos, en calidad de secretaria general encargada, remitió la convocatoria a la sesión extraordinaria 009-2024 con modalidad presencial en la sala de las sesiones del Pleno en el 15º piso del edificio del Consejo de la Judicatura, ubicado en la avenida 12 de octubre, N24563 y Francisco Salazar, el día jueves 18 de enero de 2024 a las 16 horas y 15 con el orden del día de la convocatoria adjunta. Desde el momento de mi designación hasta la presente fecha, mi dedicación ha sido íntegra y total. Sin embargo, desde el día 17 de enero de 2024, mi hermano fue ingresado a hospitalización, y en este momento está siendo intervenido en el Hospital Carlos Andrade Madrid del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conforme a la orden de ingreso para su hospitalización. Por lo expuesto anteriormente, comunico que por este tema de índole personal, calamidad doméstica, me es imposible asistir a la referida sesión del Pleno. Me excuso y pido disculpas por la inasistencia y auguro el mayor de los éxitos. Así también solicito a la Secretaría General que el referido comunicado sea puesto en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura en el ítem de lectura de comunicaciones de la sesión extraordinaria del 009-2024. Hasta ahí la comunicación, señor presidente. Se tiene con conocimiento y se acepta el discurso del presidente. Vamos al siguiente punto, señor secretario. El siguiente punto, señor presidente, estimados vocales, es Dirección General 2, Dirección Nacional de Talento Humano, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Análisis y resolución para declarar la nulidad insanable del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador y 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Para este punto, señor presidente, me permito informar que se encuentra aquí la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Perfecto. Señor director, director nacional de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, tenga la amabilidad. Como el informe es extenso, quisiera que haga una precisión determinando los puntos relevantes del informe para no dar una lectura íntegra del mismo, para poder dar la tranquilidad a esta sesión, ¿no? Entonces, hagamos un resumen y nos da las conclusiones y las recomendaciones. Gracias, señor presidente, señora y señor local, buenas tardes con todos. Con su venia solicito, se le pido conceder la palabra a la señora directora, subdirectora de Asesoría Jurídica, de que pueda sustentar
el memorando CJD-JD 2024-0096-M, en el cual consta el informe jurídico. Vamos a conocer. Gracias, señor director. Tenga la amabilidad de dar el informe al pleno. Presidente, señores vocales, buenas tardes. Me permito exponer el siguiente análisis que se ha realizado dentro del informe para la nulidad insanable del concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana y control social para la conformación de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia convocado en el año 2023. El presente análisis se encuentra fundamentado en los informes técnicos presentados por las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En ese sentido, se tienen las siguientes consideraciones previas que devienen de cada una de las fases del concurso convocadas, así como las disposiciones jurisdiccionales establecidas en las causas 1723-2023, 06077 y 1723-2023, 06072. En este sentido, el análisis se efectuará de acuerdo a lo que le establece el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues si advierte alguna anomalía que afecte al concurso de forma insanable, se debe sugerir que el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca las circunstancias y por ende declare si bien sea la nulidad parcial o total de cada una de las fases o del total del concurso. Dicho esto, es necesario precisar que por anomalía se considera toda acción traducida a un acto administrativo de simple administración que se aleje a los principios constitucionales y legales para cuales fueron los fines. En este sentido, los principios constitucionales y reglamentarios del concurso fueron claros, establecidos en cada uno de sus instrumentos normativos, y de esta vez nos deviene el análisis de un problema jurídico, que si existe en las distintas fases del concurso público de méritos y oposición para la designación de jueces y jueces de la Corte Nacional de Justicia, anomalías que lo afecten de forma parcial, total, de nulidad insanable de acuerdo al artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es ahí donde se han encontrado diferentes hechos sustentados desde las áreas técnicas y verificados y anclados a la figura de la nulidad insanable en cada una de las etapas del concurso público. Es por ello que tenemos los siguientes hechos relevantes que han sido identificados. Para ello, dentro de la fase de la convocatoria se tiene el primer hecho relevante. La convocatoria y sus actos previos de sustento no exprimen razones por las cuales no se incluyó el criterio de especialidad para la selección y designación de jueces nacionales. Esto sumado a que la reforma del reglamento excluyó dicho criterio. Hecho 2. La convocatoria identifica 7 vacantes nacionales a ser cubiertas por el concurso. Este número responde al cumplimiento de periodos de 9 años de aquellas vacantes producidas por la evaluación de la Corte Nacional de Justicia en el año 2020. Este hecho debe ser entendido en conjunto con el otro, el de la expedición de la resolución 153-2023 y su reforma mediante resolución 193-2023. En pleno desarrollo de la fase de méritos del concurso, en las cuales se amplió a 9 años el periodo de designación de 4 magistrados, cuyas partidas fueron convocadas al mencionado concurso. El hecho 3. No se identifica requisitos o criterio alguno mediante el cual se valore o compruebe el criterio de probidad de la profesión, requisito constitucional y legalmente requerido. El hecho 4. No se advierte mecanismos mediante los cuales las autoridades del concurso aseguren la participación paridad entre hombres y mujeres, así como de otros grupos humanos cuya ausencia es de la alta corte y en este sentido ha sido también histórica. De los hechos expuestos, se evidencia que el concurso fue convocado sin que se justifique si se cumpliría o no con el principio de especialidad, contemplado en el artículo 182 de la Constitución y el reglamento en su artículo 3. Esta falta de motivación produjo el incumplimiento, lo cual incide, además de la claridad de la forma en que se conformarán las diferentes salas de la Corte Nacional de Justicia. Además, con la ampliación de los nombramientos de los magistrados cuyas partidas fueron convocadas a concurso, se vició de forma insanable. El mismo, que porque se modificó la convocatoria en una fase posterior, especialmente porque aquellas vacantes ofertadas en la mitad del proceso dejan de ser establecidas y convierten en una incertidumbre a todos y cada uno de los postulantes, quienes se involucraron en el concurso. Se advierte además la incoherencia de las decisiones adoptadas por parte de los entonces del doctor Wilman Terán y el doctor Javier Muñoz Intriago, al tomar la decisión propia en el concurso y el cual se debía fijar los periodos establecidos ya en las resoluciones emitidas por los mismos. A diferencia de la resolución que fue emitida por este pleno del Consejo de la Judicatura, que deviene del análisis constitucional y legal de lo que estableció el régimen de transición y lo que corresponde a un mandato constitucional ya establecido. Asimismo, no se evidencian mecanismos directos e indirectos orientados a evidenciar requisitos de probidad en los candidatos. Sin más, aquí tenemos ya un hecho insanable claramente establecido. Ahora bien, para ello también se requiere analizar cada una de las fases que devinieron del concurso,
Tenemos también la fase de postulación. Aquí, en el primer hecho encontrado, identificado, se deviene de que 4 postulantes pudieron remitir sus datos y documentos minutos después de la hora de cierre en la plataforma digital que se utilizó para el concurso. Esto debidamente aprobado y dispuesto por el director general. El hecho 2. Los tribunales de reconsideración no son de elección libre y no existe normativa que regule la forma de su selección. Tampoco se evidencia los parámetros que emplearon para la selección de los miembros de los tribunales. Acerca de los hechos antes expuestos, se contempla que varios postulantes interactuaron extemporáneamente en el sistema, sin que esto sea oportunamente advertido y controlado por los técnicos de las instituciones encargados de su adecuado funcionamiento. De esta forma, se inobservó el principio de igualdad de trato a los postulantes del concurso, específicamente a 4 de ellos, quienes fueron favorecidos con la negligencia del personal del control de la plataforma digital. Así como están las cosas, la inobservancia de derechos a la igualdad entre postulantes vicia insanable el concurso porque la institución permitió y consistió en una ventaja injustificable entre cada uno de los postulantes y refleja la anomalía irreversible. Por otro lado, la selección de los miembros de los tribunales de reconsideración carece de normas o parámetros mínimos de selección. Esto contraviene el principio de transparencia, que en el caso del concurso de los magistrados opera como garantía de la independencia judicial. Lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Quintana Coello versus Ecuador, y de este modo no queda claro cuáles fueron los lineamientos para elegir a los integrantes de los mismos. A falta del establecimiento de requisitos de los miembros de los tribunales que integran, se afecta también el principio de transparencia y lesiona el debido proceso en un concurso de magistrados nacionales. Consecuentemente, es una anomalía insanable el desarrollo de un concurso en el cual uno de los organismos internos de toma de decisiones carece de reglas claras, previas, públicas y su conformación. De esta forma nos vemos obligados a remitirnos a los estándares de las Naciones Unidas y al sistema de protección de derechos humanos y el sistema interamericano, que establecen claramente y operan como principios rectores del procedimiento, esto es, la transparencia, la igualdad, la publicidad y la probidad. Ahora bien, tenemos en la fase de méritos 3 hechos relevantes que son importantes destacar. El hecho 1, no se advierte de las autoridades del concurso hayan realizado esfuerzos adicionales a la sola emisión de las invitaciones por la conformación de los comités de expertos. Los ex magistrados de la Corte Suprema o Corte Nacional de Justicia. Además, no existieron parámetros para determinar el carácter que se destaca o el logro alcanzado como doctores o profesionales de derecho que debían integrar estos comités. El hecho 2, la rúbrica e informe emitido por el comité de expertos no fueron publicados para la ciudadanía. Así mismo, los postulantes no tuvieron conocimiento sobre si la comisión de calificación acogió o se separó de los criterios de la rúbrica. El hecho 3, un postulante solicitó la recalificación y recibió una mejoría en la nota, algo que no estaba previsto y que también debía ser considerado para establecer las reglas claras y previas que debían continuar con el desarrollo de cada una de las atribuciones que tenía dichos tribunales. Sobre el primer hecho, es posible aseverar que la falta de esfuerzos administrativos para vincular a ex magistrados es notable y a lo mismo ha generado un contrario a lo que requiere o no los criterios objetivos y claros para la selección de dichos integrantes y también para los postulantes a la alta corte. En el segundo hecho, se asocia con la transgresión al principio de publicidad, algo que está establecido dentro del propio cuerpo normativo que regula el proceso. Acerca del tercer hecho, la anomalía insanable radica en que una autoridad del concurso, como es el director general, actuó sin competencia y expulsó sin justificación razonable a un postulante, que incumpliendo el debido proceso mejoró su nota. Esta actuación torna de arbitraria la actuación de la autoridad encargada. Por las razones antes expuestas, esa fase del concurso también tiene anomalías insanables y que debería rehacerse. Sobre la fase de la prueba psicológica, en este caso no se ha identificado ninguna anomalía. Ahora bien, sobre la fase de las pruebas de confianza, tenemos el hecho 1. No existió un perfil para determinar si un candidato supera o no la prueba de confianza. Este hecho se asocia con la inexistencia de claridad sobre si la superación de esta prueba por parte del postulante era mediable por el porcentaje de aptitud general. El hecho 2, se inobservó el artículo 2 de la resolución 101 del 2023 al convocar a un segundo examen que no estaba previsto. El segundo hecho es precisamente grave y evidencia claramente la anomalía insanable porque el director general, como el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ese entonces el doctor Wilman Terán y el doctor Javier Muñoz Intrejo actuaron con normas expresas del concurso, permitiendo una nueva prueba de confianza que no estaba prevista en el reglamento establecido.
En la prueba teórica, el hecho único que se ha evidenciado deviene de varios de los tribunales de expertos que fueron designados directamente por el director general al momento de ser titularizados, sin esto poner en conocimiento del ente denominador, que en este caso es el Pleno del Consejo de la Judicatura. Tampoco optó con una delegación para hacerlo. Ahora bien, dentro de otras consideraciones que emite el informe jurídico, tenemos que la primera, sobre la supuesta interferencia de quienes forman parte del personal de la presidencia del Consejo de la Judicatura, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y los diferentes actos que se han cometido durante toda la fase del concurso, con opresión y también con el mismo ente de responsabilidad incumpliendo la iniciabilidad del mismo proceso. La segunda, la decisión de dejar insubsistente las fases del concurso desde la convocatoria no afecta los derechos constitucionales de esos postulantes. Así, la Corte Constitucional ha reiterado en diferentes pronunciamientos y sentencias, advirtiendo que los participantes de un concurso no tienen derechos respecto a la obtención de un determinado cargo, sino una mera expectativa, misma que ha de cumplirse en virtud de los principios y reglas del mismo. Precisamente para garantizar que un concurso se efectúe en debida forma, se reconocerá que se inicie el nuevo desde la fase de la convocatoria a este nuevo concurso, como es natural. Los participantes del concurso, dejando sin efecto, podrán acudir sin limitación y con mayor normativa el mismo podrán volver a concursar. Conclusiones. Respecto al inicio del concurso, es evidente que existe una violación a la seguridad jurídica y a los mandatos constitucionales de igualdad, equidad, transparencia y publicidad del concurso de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia convocado en el año 2023, pues existe un acto posterior que afecta el proceso en sí, pues recordemos que se encontraba previamente determinados los periodos que debían ser renovados y de esta manera viabilizar la convocatoria de las vacantes que efectivamente debían ser convocadas. Respecto a las pruebas de confianza, se ha dado un trámite distinto al establecido en los reglamentos y al generarse esto conlleva generar opacidad e indefensión para la generalidad de los intervinientes del concurso. De la misma manera, se identifica con claridad que el módulo que ha sido utilizado para el concurso público debe ser revisado y contar con las respectivas validaciones y pruebas a fin de mitigar el riesgo o incidentes que afecten a una de las fases o subfases del proceso de selección. Se evidencia una serie de falencias adicionales que deben ser revisadas con mayor detalle por las áreas a fin de continuar con los diferentes análisis y deberán de manera integral analizar cada uno de los instrumentos normativos, así como cada uno de los requerimientos que se hacen para mejorar el sistema tecnológico. Es importante remarcar que la defensa de la institucionalidad del Consejo de la Judicatura, que al existir opacidad en muchas fases y subfases del concurso, la información que aquí se ha sistematizado debe ser conocida por los órganos de control del Estado. También es relevante que para posteriores procesos se debe procurar el cumplimiento de principios como la publicidad de los mismos, considerando que la expectativa de la privacidad de quienes participan en ellos debe ceder a la necesidad de la información clara por parte de la ciudadanía. Con base en el análisis realizado a los informes presentados por las direcciones que han sustentado el mismo y de otros instrumentos citados en el presente texto, se establece que el concurso de méritos y oposición convocado en el año 2023 tiene circunstancias claramente expuestas y fundamentadas para declarar nulidad insanable en el proceso del inicio, mediante la resolución 117/2023 del 24 de julio de 2023. El Pleno del Consejo de la Judicatura puede respetar cada una de las recomendaciones y también, asimismo, declarar la nulidad del concurso. Previo inicio del concurso público, recomendamos reformar y derogar los instrumentos normativos que sirvieron para el efecto. Adicionalmente, recordamos recoger como criterio de aportación los informes realizados por los comités nacionales, como el emitido por el Observatorio de Derechos de Justicia mediante un informe de veeduría de octubre de 2023, e internacionales de observaciones del proceso, como fueron los pronunciamientos de la Misión Internacional de Observación del Proceso de la Renovación de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, además de las sentencias que a propósito de acciones de protección fueron emitidas en torno al concurso, motivando este análisis. Con la finalidad de transparentar este proceso, recordamos remitir este informe a los documentos de que ella ha sido sustento a la Dirección Nacional de Control Disciplinario, a la Subdirección Nacional de Patrocinio, a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado, con la final de que conozcan y resuelvan lo que en el marco de sus competencias corresponde. Hasta aquí la intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación, algún comentario por parte de los señores locales al informe presentado por la área técnica, por favor?
Yo tengo una inquietud. Escuché una parte de la intervención que decía que un postulante, y eso es lo que quiero que me precise, siguiendo el debido proceso, mejoró su nota en la recalificación, o decía sin seguir el debido proceso. Sin seguir el debido proceso. Así está, sí, ok. Esa era mi inquietud. Gracias, presidente. No tengo ninguna observación. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta, tenemos que ver el proyecto de resolución, ¿no? Por favor. Tengo la amabilidad de dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución. Procedo a dar lectura, señor presidente, con su autorización. Artículo único. Acoger las recomendaciones efectuadas por las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión y Asesoría Jurídica contenidas en los memorandos CJ 2024 y declarar la nulidad insanable total del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador y 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Disposición transitoria única. La Dirección Nacional de Talento Humano, dentro del término de 20 días, deberá presentar a la Dirección General los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Disposiciones derogatorias. Primera, deróguese la resolución 117-2023 de 24 de julio de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió iniciar el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador, 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segunda, deróguese en la resolución 118-2023 de 26 de julio de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió sustituir el anexo de la resolución 117-2023, mediante la cual se resolvió iniciar el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador, 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercera, deróguese la resolución 138-2023 de 26 de agosto de 2023, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió conformar los tribunales de reconsideración para el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador y 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cuarta, deroguesen la resolución 155-2023 de 1 de septiembre de 2023, mediante el cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió nombrar a los integrantes del Comité de Expertos para el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinada por el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Quinta, deróguese la resolución 160-2023 de 9 de septiembre de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió nombrar un miembro del Comité de Expertos para el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Sexta, deróguese la resolución 161-2023 de 16 de septiembre de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió nombrar a los miembros de la Comisión de Calificación de Méritos del Concurso Público de Méritos de Oposición, Impugnación y Control Social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Séptima, deróguese la resolución 182-2023 de 6 de noviembre de 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió nombrar a los miembros del Comité de Expertos para la fase de posición para el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social
para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinada por el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador. Octava, deróguese la resolución 200-2023 de 5 de diciembre del 2023, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió conformar los tribunales de recalificación de la prueba teórica para el concurso público de méritos, oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinada por el artículo 182 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Disposiciones finales. Primera, la ejecución y cumplimiento de esta resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Financiera y de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Hasta ahí el proyecto de resolución, señor presidente. Y una observación. Debería establecerse una disposición que la declaratoria de nulidad tiene que estar a cargo de los funcionarios de la provocada. Creo que ese me parece que falta. Porque si se declara la nulidad, tiene que estar a cargo de alguien. Alguien responde. ¿Para qué? Para evitar observaciones por parte de la Contraloría. Entonces, creo yo que falta esa disposición. Sí. Podríamos incluir una disposición final o tal vez una expresión mejor general en la cual se disponga a la Dirección General, obviamente remita el presente a auditoría y para que el mismo también establezca responsable y disciplinario. Auditoría, disciplinaria. Para que responda obviamente por el actuar de cada uno de los Perfecto. que Entonces, vinieron en el proceso. No sé sí, si, en este momento hagamos esa agregada. no sé si fiscalía. Discusión general está arriba, ¿no? ¿Hay recursos? Sí, este sería el segundo. Artículo, entonces sería 1 y 2. Arriba, en vez de ser resolución única, debe ser eso, artículo primero y artículo 2. Disciplinario, disputa, existen cuestiones de licencia. Disposición general o artículo. Transparencia deberíamos mandar también. Disposición general. Sería también a transparencia para que determine si hay alguna acto de corrupción, ¿no? O cuestiones de carácter penal. Exacto. Ahí estoy de acuerdo. Ahí sí estamos. Disposición general. Una inquietud de forma también. Entonces sería de poner en una discusión general. En la misma disposición. Como artículo 2. Artículo 2. El mismo artículo 2, cuando declaramos la nulidad, que decimos que se vaya también a disciplinario, a transparencia, en el ámbito de su competencia. Declarada la nulidad. No. Declarada. Declarada la nulidad, porque ya lo hicimos en el primer artículo. Declarada la nulidad, remitir para la investigación correspondiente. Así, remitir los informes. Primera Dirección Nacional de Transparencia y Gestión. Primero, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión. A la unidad de su Dirección Nacional de Control Disciplinario y a la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de la Judicatura.
Declarar la unidad de emitir los informes a la de Dentro de sus competencias y para los fines legales con para que dentro de sus competencias, ¿Para qué dentro de sus competencias realicen el análisis respondiendo. correspondiente. Y tomen las acciones que y las acciones que estamos en el estudio el caso del caso, no del caso, de las acciones correspondientes? y está pertinente, sí. Y tendremos que eliminar el transparencia. Por transparencia ya eliminan porque me dicen que hay un informe de transparencia. Entonces, transparencia. Pero tiene que ser individualizado por el actuar de cada uno de los servidores que interfirieron ahí. El informe Hay que mandar a ampliar nomás ese informe. Claro, porque aquí tenemos el informe en conjunto de todo lo que requiere del concurso, del proceso como tal. Entonces ahí, ya. Transparencia para que individualice El actuar de cada uno. Bueno, eso ya lo hace. A ver, Exactamente. solo tengo unas observaciones de forma. Por disposición del pleno podemos sacar también esa. ¿Pues alguna? Sí, yo. No está fácil. Subas el artículo 1 y dice artículo 2, donde dice el 1, dice acoger las recomendaciones efectuadas por las direcciones nacionales de talento humano, transparencia de gestión y de asesoría jurídica contenidas en los memorandos tales y tales, y declarar. Ahí estamos tomando la decisión acogiendo, ¿no es cierto? Ya, vamos al artículo 2. En mi criterio no hay que poner declarada la nulidad. Ya hemos declarado. El artículo 2 va directo, en mi opinión, remitir los informes directamente, y no solo los informes, sino esta resolución. Que los informes son el sustento de esta resolución. Por tanto, hay que emitir la resolución y los informes, creería yo. Se recomienda que en el artículo único, porque nos falta poner el tema de la costa de quién, entonces como está la redacción sería al final del nombre del concurso, a costas de quien produjeron obviamente la nulidad, la misma. Es que en estricto sentido aquí no hay costas, aquí lo que hay es responsabilidad. Y determinar, ¿no? Eso no. El auditor va a determinar responsabilidades civiles. Las glosas, después. Ahí dile la forma. A ver, ¿cómo quedaría? Emitir los informes presentados a la Dirección Nacional de Transparencia Externa, Dirección Nacional de Control de Seguridad y la Unidad para que dentro de sus competencias realicen el análisis correspondiente y tomen las acciones pertinentes. En tomar las acciones pertinentes ya estaría determinando obviamente si requiere o no la responsabilidad de cada uno. Sí. Ahora más abajo en las derogatorias. Solo ahí nomás. Dice, deróguense. Deróguese. No estamos mandando a nadie, nosotros estamos derogando. Se refiere solo a la resolución. No, en todita está, deróguese, deróguese. Nosotros estamos derogando. Derogar. 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 Ah, derogar. 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 Entonces, primera, derogar, derogar, Esas mis observaciones de forma, señor presidente. Ya. Muchas gracias. Entonces, con las observaciones creo que no hay necesidad de leerlas nuevamente. Solamente tenemos que leer el título de la resolución. Por favor, señor secretario. Señor presidente, procedo a dar lectura al título.
declarar la nulidad insanable del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador, 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Está ahí el título, señor presidente. Sí me ocurre una observación adicional, presidente. Yo sé que están en los informes, pero quizá en el artículo 1 hay que invocar el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es, Ese es el sustento. Nos falta esa Yo sé que norma. está en los informes, pero en la decisión tiene que invocarse esa norma. Sí, sí. La nulidad sanable establecida en el artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial del concurso. Claro, lo que pasa es que se cumple el presupuesto del 53, por eso tomamos la decisión. Claro, faltaría el 53 como norma fundamental para ese. Estamos de acuerdo en eso. Tres. 53. El 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Señor presidente, con los cambios sugeridos procedo a dar lectura Síganos. al artículo. Artículo 1. Acoger las recomendaciones efectuadas por las Direcciones Nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión y de Asesoría Jurídica contenidas en los memorandos CJ 2024, que faltaría incluirle, los que correspondan, y en aplicación del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, declarar la nulidad insanable total del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinados por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador y 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta ahí el primer artículo. Perfecto. Entonces, Señor presidente, si en el momento en que ya no haya más, le pido de favor me permita mocionar. perfecto. Ya no hay más observaciones, ¿cierto? Entonces, entramos a la moción. Señor presidente, desde el inicio de este proceso de selección he venido yo alertando al interno del Consejo de la Judicatura y a través de los medios de comunicación de varias anomalías que se venían evidenciando y presentando. Y precisamente la invocación del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que hoy lo estamos aplicando, ha venido siendo el sustento de esas observaciones que se han presentado en este proceso de selección.
En este momento, señor presidente, contando con los informes que los hemos recogido y una vez que hemos analizado detenidamente el texto de la resolución, me permito mocionar que se apruebe en votación el texto de la resolución que está en pantalla y que hace no otra cosa que ajustarse a la observancia de la ley, de la Constitución, de la transparencia y otros principios, y por tanto elevo a moción que se apruebe esta resolución. Gracias. Pollo. Perfecto. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar los resultados. Procedo a tomar nota de la votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Si me permiten razonar mi voto. Como vocal del Consejo de la Judicatura, es mi deber velar por la integridad y transparencia de nuestro sistema judicial. Hoy reafirmo mi posición a favor de la declaratoria de nulidad del concurso de renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuyo deber era realizarla sobre los más altos estándares de justicia, equidad y transparencia. Es imperativo que el nuevo proceso garantice la selección de jueces altamente calificados, imparciales, comprometidos y especializados. La nulidad del actual concurso no es solo una cuestión de procedimiento, sino una decisión crucial para garantizar la legitimidad, eficacia y confianza en nuestro sistema judicial. Desde nuestras funciones, seremos los guardianes de la justicia en el Ecuador. Es nuestro deber asegurarnos de que cada paso que demos esté alineado con estos principios fundamentales. Mi voto a favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. Como siempre he dicho, desde el primer día que me hice cargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura en forma temporal, me tracé un objetivo y llamé a ese mismo objetivo a mis compañeros vocales: mantener transparencia, y todas nuestras decisiones tienen que ser tomadas en base a ¿qué? A fundamentos jurídicos y constitucionales. El informe presentado por las áreas técnicas determina que el proceso de selección, ¿no?, de los jueces nacionales de este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. Por lo tanto, como vocales, como vocal presidente, debo tomar la decisión de que no se puede permitir que un concurso continúe en esas condiciones, violando la Constitución y la ley. Por lo tanto, mi voto es a favor de la moción. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba declarar la nulidad insanable del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de Corte Nacional de Justicia en razón de la renovación parcial determinado por los artículos 182 de la Constitución de la República del Ecuador y 173.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Perfecto. El siguiente punto, por favor, señora secretaria. El siguiente punto, señor presidente, es el punto 3, Dirección Nacional de Talento Humano, análisis y discusión para nombrar directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Para este punto se encuentra presente la Dirección de Talento Humano, la Dirección Financiera y la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Por favor, tengan la amabilidad de llamar a la Dirección Financiera, que es Natalia. Entonces, continuemos con el informe de la señora Directora Nacional de Talento Humano, Gloria Lazar.
Señor presidente, con su autorización, señora y señor vocal, la presidencia del Consejo de la Judicatura solicitó las validaciones de hojas de vida para directores provinciales mediante memorandos. CJ-PRC 2024-0014 de 5 de enero de 2024. CJ-PRC 2024-020 de 9 de enero de 2024. CJ-PRC 2024-0027 de 10 de enero de 2024. CJ 2024-031 de 12 de enero de 2024. CJ PRC 2024-0039 de 15 de enero de 2024. CJ PRC 2024-0041 de 16 de enero de 2024. CJ PRC 2024-0045 de 16 de enero de 2024. CJ-PRC 2024-0048 de 16 de enero de 2024 y CJ-PRC 2024-0049 de 17 de enero de 2024. Al respecto, la Dirección General dispone a la Dirección Nacional de Talento Humano realizar las gestiones respectivas y remitir los informes técnicos correspondientes. Con fecha 18 de enero de 2023, la Dirección Nacional de Talento Humano remite a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH SA 2023-055 para el nombramiento de directores provinciales del Consejo de la Judicatura con las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano validó las hojas de vida en base al perfil aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura en sesión ordinaria número 020-2019 de todos los postulantes propuestos para el cargo de director provincial. Segundo, los postulantes no poseen impedimento legal para ejercer cargo público de acuerdo con los certificados descargados del Ministerio de Trabajo. Tercero, las direcciones provinciales remitieron hasta el 17 de enero del 2024 las correspondientes certificaciones presupuestarias, las mismas que han sido validadas por la Dirección Nacional Financiera. Recomendaciones. Primero, la Dirección Nacional de Talento Humano recomienda elevar a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura el informe técnico número CJDNTH SA 2024-055 de validación de hojas de vida para el cargo de director o directora provincial del Consejo de la Judicatura, a fin de que sea este cuerpo colegiado quien adopte la resolución que considere pertinente para el nombramiento de los directores provinciales de acuerdo con el siguiente detalle. Procedo a leer, señor presidente. Azuay, Marcela Paz Sánchez Sarmiento. Azuay, Juan Fernando Darquea Arias, director provincial en el ámbito disciplinario. Bolívar, Heraldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar. Cañar, Ernesto Marcelo Robalino Peña. Chimborazo, Adrián Alejandro Albarracín Carrín, director provincial de Chimborazo. Cotopaxi, Patricio Rafael Coronel Subía, director de Cotopaxi. El Oro, Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez, directora provincial de El Oro. Esmeraldas, Miguel Fernando Vilela Palomino, director provincial de Esmeraldas. Galápagos, María Eugenia Espinosa Izquierdo, directora provincial de Galápagos. Guayas, Ana María Ayala Robles, directora provincial de Guayas en el ámbito disciplinario. Imbabura, Ángela Concepción Agreda Benavides, directora provincial de Imbabura. Loja, Pablo Arturo Piedra Vivar, director provincial de Loja. Los Ríos, Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos. Manabí, Silvia Raquel Vélez Loor, directora provincial de Manabí en el ámbito disciplinario. Ámbito administrativo. Perdón, señor presidente. Ámbito administrativo. Morona Santiago, Yadira Margot Santi Toscano, director provincial de Morona Santiago. Napo, Alejandro Paul Romero López, director provincial de Napo. Orellana, Laura Ángela Cortés Rodríguez, directora provincial de Orellana. Pastaza, Clayton Enrique Carrasco Mesa, director provincial de Pastaza. Pichincha, Carlos Alberto Lucero Pilamunga, director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo. Santa Elena, Ítalo Vicente Sotomayor Medina, director provincial de Santa Elena. Sucumbíos, Sara Magdalena Serrano Ortega, directora provincial de Sucumbíos.
Zamora Chinchipe, José Ángel Torres Márquez, director provincial de Zamora Chinchipe. Segunda recomendación, señor presidente. En relación a la validación de las hojas de vida para el cargo de director provincial de Manabí en el ámbito disciplinario y director provincial de Tungurahua, siendo los servidores Ronald Fabián Hiller Moreira y Deisy Priscila López Bordón, respectivamente, quienes a la presente fecha se encuentran como directores provinciales encargados, se recomienda disponer al director general de creer lo pertinente se mantengan dichos encargos. Tercero, se recomienda que una vez se emita la resolución de los nombramientos referidos y para la posesión de los profesionales en el cargo de director provincial del Consejo de la Judicatura, según corresponda, se disponga la terminación de los encargos de funciones de director o directora provincial del Consejo de la Judicatura en los que se encuentran encargados hasta hoy. Hasta aquí, señor presidente, el informe de la Dirección Nacional de Talento Humano. Perfecto. Señor subdirector nacional de la Seguridad Jurídica, tengo la amabilidad de presentar el informe. Gracias, señor presidente. Sí, gracias, señor vocal. Perdón, antes de usted, por favor, Sofía Cruz, presentación de la Dirección Financiera, el informe correspondiente. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores vocales. A través de la Dirección Financiera se han remitido las validaciones de las certificaciones presupuestarias a los directores provinciales, tanto en el ámbito administrativo y disciplinario, que cuentan con los recursos a nivel de las provincias de Guayas, Manabí, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Galápagos, Loja, Los Ríos, Morona, Santiago, Orellana, Santa Elena, Zamora Chinchipe, Pichincha, Pastaza, Azuay, Esmeraldas, Imbabura, Napo, Sucumbíos y Bolívar, cumpliendo así con el artículo 115 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas. Hasta ahí mi intervención. Perfecto. Señor director nacional de Dirección Jurídica, por favor. Gracias, señor presidente. Señor vocal. De la información contenida en el informe técnico CJDN THSA 2024-055, se desprende, como ya se mencionó, que las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo que dispone el artículo 115 del Código Orgánico para las Finanzas Públicas, cuenta con las certificaciones presupuestarias para el nombramiento de directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, también se ha determinado y se señala que se ha procedido a la revisión de los perfiles, inhabilidades e impedimentos de los postulantes propuestos para los cargos de directores provinciales. Por lo tanto, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica recomienda y sugiere que se acojan las recomendaciones dadas por la Dirección Nacional del Talento Humano en el informe técnico CJDN-THSA 2024-055 y la información contenida en el memorando circular CJDN-TH 2024-0053-MC, ambos de 18 de enero del 2024, y se nombren a los profesionales antes descritos en los cargos propuestos por ajustarse a la normativa jurídica vigente. Consecuentemente, sobre la información antes indicada, es que esta dirección ha remitido y solicita a la Secretaría General se incorpore la resolución correspondiente. Hasta aquí mi intervención. Perfecto. ¿Alguna observación a los informes, por favor? No. Entonces, en este momento procede dar lectura a la proyecto de resolución. Señor presidente, con su autorización, procedo a dar lectura desde la parte de resolución. Sofía, sí, por favor. Artículo único. Nombrar directores provinciales del Consejo de la Judicatura de conformidad con el siguiente detalle. Número 1, provincia Azuay. Nombres y apellidos: Marcela Paz Sánchez Sarmiento, denominación del puesto, directora provincial de Azuay en el ámbito administrativo. Número 2, provincia Azuay, Juan Fernando Darquea Arias, denominación del puesto, director provincial de Azuay en el ámbito disciplinario. Número 3, Bolívar. Nombres y apellidos: Araldo Segundo Romero Barboto, director provincial de Bolívar. Número 4, provincia Cañar, nombres y apellidos: Ernesto Marcelo Robalino Peña, denominación del puesto, director provincial de Cañar. Número 5, provincia Chimborazo, nombre y apellido: Adrián Alejandro Albarracín Jarrín, director provincial de Chimborazo. Número 6, provincia Cotopaxi, nombres y apellidos: Patricio Rafael Coronel Subía, denominación del puesto, director provincial de Cotopaxi. Número 7, provincia El Oro, nombres y apellidos: Claudia Cristina Sánchez Gutiérrez, denominación del puesto, directora provincial de El Oro. Número 8, provincia Esmeraldas, nombres y apellidos: Miguel Fernando
Vilela Palomino, director provincial de Esmeraldas. Número 9, provincia Galápagos, nombres y apellidos, María Eugenia Espinosa Izquierdo, denominación del puesto, directora provincial de Galápagos. Número 10, provincia Guayas, nombres y apellidos, Ana María Ayala Robles, denominación del puesto, directora provincial de Guayas en el ámbito administrativo. Número 11, provincia Imbabura, nombres y apellidos, Ángela Concepción Agreda Benavides, denominación del puesto, directora provincial de Imbabura. Número 12, provincia Loja, nombres y apellidos, Pablo Arturo Piedra Vivar, denominación del puesto, director provincial de Loja. Número 13, provincia Los Ríos, nombres y apellidos, Erika Lucía Alvarado Barragán, denominación del puesto, directora provincial de Los Ríos. Número 14, provincia Manabí, Silvia Raquel Veloz Loor, directora provincial de Manabí. ¿Vélez o Veloz? Vélez. 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 Nombres y apellidos, Silvia Raquel Vélez Loor, denominación del puesto, directora provincial de Manabí, ámbito administrativo. Número 15, Morona Santiago, nombres y apellidos, Yadira Margot Santi Toscano, denominación del puesto, directora provincial de Morona Santiago. Número 16, provincia Napo, nombres y apellidos, Alejandro Pau Romero López, director provincial de Napo. Número 17, provincia Orellana, nombres y apellidos, Laura Ángela Cortés Rodríguez, denominación del puesto, directora provincial de Orellana. Número 19, Pastaza, Clayton Enrique Carrasco Mesa, director provincial de Pastaza. Número 19, Pichincha, Carlos Alberto Lucero Pilamunga, director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo. Número 20, Santa Elena, Ítalo Vicente Sotomayor Medina, director provincial de Santa Elena. Número 21, Sucumbíos, Sara Magdalena Serrano Ortega, directora provincial de Sucumbíos. Número 22, Zamora Chinchipe, José Ángel Torres Márquez, director provincial de Zamora Chinchipe. Disposición transitoria única. Los mencionados servidores tomarán posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de talento humano del Consejo de la Judicatura y de las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. Está ahí el proyecto de resolución, señor presidente. Perfecto. El título, por favor. Título: nombrar directores provinciales del Consejo de la Judicatura. Perfecto. ¿Alguna observación al proyecto de resolución? ¿No hay? Entonces, mociono a acoger los informes de las áreas técnicas, ¿no?, que han servido de sustento para esta resolución. Y segundo, propongo que el proyecto de resolución se lo ponga como ya un acto administrativo resolutivo de parte del Consejo de la Judicatura, nombrando los directores provinciales. Esa es la moción. Apoyo la moción. Entonces, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota y proclamar resultados. Procedo a tomar nota de la votación, señor presidente. Vocal Javier Alberto Muñoz Intriago. Ausente. Vocal Fausto Roberto Murillo Fierro. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba nombrar directores provinciales del Consejo de la Judicatura. ¿Algún otro tema que tratar, señora secretaria? Señor presidente, me permito indicar que se han agotado los puntos del orden del día. Que procedería en la clausura. Muchísimas gracias. Creo que hemos tomado en esta tarde 2 decisiones sumamente. Primero, la nulidad del concurso, que vamos a comprometernos a hacer un nuevo concurso con todas las reglas que la Constitución y la normativa secundaria nos ofrecen. Y segundo, hemos designado los directores provinciales que van a ser siempre los representantes de este pleno en las provincias. Y eso es que el Consejo de la Judicatura sigue trabajando con transparencia, con firmeza y con la legalidad correspondiente. Muchísimas gracias. Declaro clausurada la sesión extraordinaria número 009-2024, el 18 de enero del 2024, siendo las 17:37. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Estimadas autoridades, una buena tarde. Bueno.